Hace algunos días un suscriptor me dejó un comentario acerca de cómo guardar datos en formato JSON y cómo volver a utilizarlo en una aplicación. Bueno, el día de hoy voy a enseñarles cómo crear una aplicación muy sencilla que nos permite crear, eliminar y listar datos, y todo va a estar funcionando desde un archivo JSON. Es decir, al final nuestra base de datos va a estar simulada por un archivo JSON. Por ejemplo, aquí yo tengo un archivo, se lo voy a mostrar. Tengo un archivo que es llamado books.json, que es una lista. Esta lista tiene un objeto y ese objeto tiene un ID, un título, un autor, una imagen y una descripción. Estos datos los están viendo aquí. Es decir, estos datos que tenemos en un archivo JSON los estamos viendo en esta interfaz. Pero también puedo guardar un dato nuevo. Por ejemplo, voy a guardar un libro nuevo. Voy a crear, por ejemplo, aquí un libro llamado Digital Fortress. El autor, por ejemplo, Dan Brown. Una imagen, por ejemplo, voy a colocarle esta imagen de aquí. Y vamos a colocarle en este caso una descripción, vamos a colocarle novel simplemente. Vamos a guardar y como pueden ver, al dar un enter automáticamente se agrega en mi lista. Esto no está guardado desde memoria, sino que está guardado en el archivo JSON. De hecho, si vuelvo a abrir el archivo, vamos en books.json y lo formateo para leerlo mucho mejor. Pueden ver que tiene el objeto anterior más el objeto del nuevo dato que he agregado. Es decir, ya estoy guardando datos dentro de un archivo JSON. No solamente esto, sino que vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a eliminar un dato, por ejemplo, quiero eliminar el último dato. Doy a eliminar, se va. Y si vamos a nuestro archivo en books.json y volvemos a formatear el documento, ya no tenemos el último dato, tan solo tenemos el anterior. Y como pueden ver, es una aplicación sumamente sencilla. Guardamos un dato, eliminamos y lo volvemos a reescribir. Muy bien, entonces de eso va a tratar el ejemplo del día de hoy. Este ejemplo es sumamente sencillo, pero necesitan conocer las bases de Express, porque me voy a estar enfocando en cómo leer el archivo, cómo guardarlo y demás. Pero todo esto va a ser creado desde cero. Así que aún así, si no conoces nada y quieres ir un paso a paso, vas a poder hacerlo, porque todo va a ser desde cero, desde crear la carpeta hasta terminar con la aplicación que has visto. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear aquí una carpeta en mi escritorio que se va a llamar Express-Books. Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. El editor que voy a estar utilizando es Visual Studio Code. Y lo primero que voy a hacer es abrir una terminal o consola. Así que vamos a presionar F1 o Ctrl-Shift-P y se va a abrir esta ventana que ves aquí. Aquí vamos a escribir el comando Integrated Terminal, simplemente para buscar esta opción, crear nuevo terminal integrado. Damos un clic y con esto vamos a abrir una consola que va a estar ubicada en nuestro proyecto que acabamos de crear. Ok, lo primero que voy a hacer es limpiar la consola aquí con el comando Clear. Y vamos a dar un enter, bueno, en Windows es CLS, y con esto limpiamos la consola. Ok, pero necesito iniciar un proyecto de Node dentro de esta carpeta, así que voy a escribir el comando npm init-y. Este comando tan solo va a funcionar si ya tienes instalado Node. Digo esto porque algunos de ustedes siempre comentan que no le funciona el comando en npm. Si no te funciona el comando es porque no tienes instalado Node, así que es recomendable que lo instales primero. Una vez ejecutado el comando npm init-y, lo que hace es crear un archivo package.json. Este archivo no es más que un archivo de descripción. Aquí está el nombre, la versión y vas a ver también algunos scripts. Pero lo importante es que describe en sí nuestro proyecto. Ok, vamos a limpiar la consola nuevamente con CLS. Y lo primero que voy a hacer es instalar un framework de Node. En este caso voy a instalar Express. Entonces voy a decir npm Express y damos un enter. Con esto vamos a descargar Express y se va a crear aquí en nuestro proyecto un archivo y una carpeta. Node Modules es en sí donde está el framework y no tenemos que tocar nada de aquí. Y package-log.json es decir, un registro de todos los módulos o dependencias específicas que necesita nuestro proyecto. Tampoco tenemos que tocarlo. Pero lo importante es que ya tenemos nuestro framework aquí, entonces ya podemos empezar a crear nuestro proyecto. Para no entreverar nuestro código con todas estas carpetas y archivos, vamos a crear otra carpeta llamada src. Y dentro de src vamos a escribir nuestro proyecto. Entonces aquí voy a crear un archivo index.js y aquí voy a crear un mensaje por consola que diga works. Vamos a probarlo y vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo desde consola. Voy a decir node, entra en la carpeta src y ejecuta el archivo index.js. Damos un enter y vemos el mensaje works. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar el framework. Simplemente voy a requerir Express y voy a guardarlo en una constante del mismo nombre, Express. Ok, entonces con esto ya tenemos el framework, pero necesitamos ejecutarlo. Así que voy a ejecutarlo como una función. Esto me devuelve un objeto que lo voy a guardar en app. Y este app en sí es la aplicación. Entonces aquí simplemente voy a decir app.listen y voy a darle un número de puerto que en este caso será el número 3000. Y cuando inicia quiero que muestre un mensaje por consola que diga, por ejemplo, console log que diga server on port 3000. Ok, vamos a guardar aquí o colocar un punto y coma.
Y con esto, una vez guardado el archivo, vamos a simplemente decir node, de nuevo, src index.js. Damos un enter y con esto vamos a permitir acceso aquí. Vamos a ver el mensaje server on port 3000. Si vamos en nuestro navegador al localhost 3000 y damos un enter, vamos a ver un error, pero no es un error que hayamos hecho algo mal, sino es que por defecto Express envía este mensaje. Ok, entonces con esto ya tenemos un servidor, pero obviamente necesitamos rutas y todo aquello. Entonces, para ir un poco más rápido, les voy a mostrar la estructura que va a tener nuestro proyecto en sí. Vamos a crear aquí dentro de src una carpeta llamada public. Esta carpeta public es para colocar archivos públicos, como por ejemplo CSS, HTMLs, imágenes, fuentes, logotipos que podrían estar en formato de SVG, PNG, etc. Es decir, todo lo que el navegador puede acceder va a estar dentro de esta carpeta public. Así que te recomiendo que tan solo coloques archivos que ya sabes que el navegador debe acceder a ellos. Luego vamos a tener otra carpeta llamada routes, que es aquí donde va a ir nuestras rutas del servidor. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, las rutas o las URLs, /agregar, /eliminar, etc. Ya lo vamos a ver. Luego también vamos a crear otra carpeta llamada views, que es aquí donde vamos a diseñar las vistas de nuestra aplicación. Es decir, en public tan solo vamos a guardar los archivos CSS, las imágenes, etc. Pero en views es en donde vamos a escribir el código HTML a través de un motor de plantilla, que en nuestro caso va a ser Handlebars. ¿Qué significa esto? Que vamos a escribir nuestros HTMLs en múltiples archivos. Vamos a poder dividir nuestro HTML en múltiples archivos y al final el navegador va a poder ir tomando, digamos, la estructura como si fuera cualquier otro archivo HTML. Ya lo vamos a ver también. Y luego voy a crear otro archivo llamado, en este caso, app.js. La razón de crear este archivo es porque en index.js tan solo le voy a dar la tarea de arrancar la aplicación. Aquí no voy a escribir la aplicación, tan solo va a arrancar. Esto significa que la aplicación va a estar escrita aquí en app, mientras que index tan solo va a utilizar esa información de app. Y finalmente vamos a crear un archivo llamado books.json. Este books.json va a simular nuestra base de datos. Si el objetivo de la aplicación es escribir un archivo JSON y guardar los datos allí, es aquí donde vamos a estar guardando esos datos. Es decir, nuestra aplicación va a necesitar guardar los datos en algún lugar. Por defecto esto se guarda en base de datos, pero como el ejemplo va de cómo guardarlo en un archivo, voy a utilizar este archivo para guardarlo. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra estructura, pero vamos a ir ordenándolo un poco. Vamos a empezar por el archivo index.js y estas dos líneas de aquí lo voy a mover a app. Voy a cortarlo, voy a ir en app y voy a pegarlo. Ok, y aquí simplemente voy a decir module.exports y voy a exportar app. Vamos a guardar y esto de aquí lo voy a utilizar en index, entonces voy a requerirlo. Const app requiero lo que está en el archivo actual app. Ok, guardo y vamos a ir en la consola con control C, vamos a cancelar y vamos a volver a ejecutar. Y como pueden ver, seguimos viendo el server on port 3000. Esto significa que nuestra aplicación sigue funcionando igual, a pesar de que está dividida en dos archivos. Ok, entonces aquí voy a ir cambiando algunas cosas. Vamos a ir escribiendo nuestro código de mejor manera, no lo vamos a utilizar con callbacks. Vamos a utilizar async await, que es una forma un poco más, digamos, beneficiosa al momento de entender el código. En este caso voy a crear una función main, y esta función main va a tener una palabra clave async. Esta palabra clave async es simplemente para decirle que esta función adentro va a manejar código asíncrono. ¿Cuál código asíncrono? Bueno, esto de aquí es código asíncrono. Entonces simplemente voy a decirle aquí app.listen, que escuchen el puerto 3000, pero ya no voy a escribir aquí una coma y un callback, sino simplemente voy a decir console log aquí debajo y le voy a decir server on port 3000. Ok, y aquí arriba le voy a decir esta línea de código es asíncrona. Para decirle que es asíncrona, antes de todo esto simplemente escribo await de esta manera. Entonces con esto de aquí es exactamente igual a estas dos líneas de aquí, solo que para que el await funcione tiene que estar dentro de una función. Ok, entonces esto de aquí ya lo puedo eliminar y voy a ejecutar la función main. Vamos a guardar, vamos a cancelar la consola, vamos a volver a ejecutar y seguimos viendo el server on port 3000, vamos al navegador y lo mismo. Es decir, esto es lo mismo que antes, solo que escrito de una mejor manera. Adicionalmente también voy a enseñarles cómo ir creando rutas, entonces vamos a ir en app. Creo que esto de aquí ya lo podemos cerrar porque no vamos a hacer nada más, eso tan solo arranca la aplicación, pero es en app donde realmente vamos a diseñar nuestra aplicación. Entonces en este caso, lo primero que voy a hacer es establecer algunos comentarios. Por ejemplo, voy a configurar aquí el servidor, voy a tener una sección de middlewares, vamos a escribirlo bien, middlewares. También vamos a tener una sección de rutas, routes, y también una sección de archivos estáticos. Es decir, aquí en esta línea de código vamos a especificar en dónde está nuestra carpeta public, que es donde están los archivos públicos, o archivos estáticos también se le refiere. Ok, entonces en este caso vamos a empezar por la sección de configuración.
Lo primero que voy a configurar aquí es el puerto de la aplicación, app.setPort. Este es como crear una variable y aquí darle el valor de la variable. Por ejemplo, le puedo dar el valor 4000. O en este caso, vamos a darle el valor 5000. Ok, y este puerto, para que lo utilice en mi aplicación, simplemente voy a ir en donde arranca, que es index.js. Entonces aquí le voy a decir que utilice app en su configuración llamada port. Es decir, si aquí le digo app establece un puerto con este número, aquí le digo en index app utiliza la configuración puerto. Entonces de otra manera esto es como crear una variable con su valor y aquí es obtener el valor de esa variable. Ok, y aquí para que se concatene con el número correcto simplemente voy a decir concaténalo con app.getPort. Ya debería saber que para concatenar se utiliza con el símbolo de más. Pero console.log te permite concatenar múltiples archivos utilizando comas. Recuerda que al final console.log es una función. Ok, vamos a abordar, vamos a cancelar aquí el servidor. Vamos a ir en Node src index y ahora vemos el mensaje server on port 5000. Esto quiere decir que si vamos a localhost 3000 ya no va a funcionar, pero si vamos a localhost 5000 y damos un enter, vamos a poder ver nuestra aplicación ahora en este puerto. Ok, es lo mismo que antes, solo que le hemos cambiado el número de puerto. Adicionalmente también voy a establecer en dónde está mi carpeta views. Por defecto, en una aplicación de Express, él ya sabe que todas las carpetas están al inicio. Pero como puedes ver, en nuestro caso no están al inicio, están dentro de la carpeta src. Entonces ahora Express ya no saben dónde están. Tenemos que decírselo explícitamente. Entonces aquí voy a establecer que la carpeta views está en la siguiente dirección. Ahora, para darle la dirección tengo que colocarle desde toda la dirección del sistema operativo. Es decir, primero C, entra a la carpeta users, luego entra mi usuario, luego entra a la carpeta desktop y así. Pero obviamente esto va a ser demasiado tedioso. Entonces Node nos da simplemente la constante dirname, en la cual nos ofrece, digamos, la dirección de en dónde está el archivo o en dónde está en sí el archivo dentro del sistema. Por ejemplo, app.js está dentro de esta carpeta, pero esta carpeta está dentro de Expressbooks, pero Expressbooks está dentro de escritorio, pero de escritorio está dentro de otra carpeta y así. Entonces dirname ya nos da toda esa ruta para evitar escribirla nosotros. Ok, pero vamos a concatenarlo. Para concatenarlo podría hacerlo también con un símbolo de más, pero una mejor manera es utilizar el módulo path de Node. El módulo path nos permite concatenar directorios y hacerlo multiplataforma. Esto quiere decir que si luego ejecutamos esta aplicación en Linux o Mac va a funcionar exactamente igual. Ok, entonces voy a decir path, quiero que concatenes dirname con el nombre de la carpeta llamada views. Con el nombre de la carpeta llamada views. Entonces lo que va a hacer al final de esta línea de código es simplemente decirle a Express, aquí está la carpeta views. Luego, adicionalmente también voy a configurar el motor de plantillas. Te había mencionado que el motor de plantillas se llamaba Handlebars, pero pensando un poco mejor voy a utilizar uno más sencillo llamado AES. Vamos a escribir AES BioEngine. BioEngine hace referencia al motor de plantillas. Entonces, ¿qué es AES? AES es un, digamos, lenguaje que nos permite poder ser utilizado dentro de un HTML. Es decir, gracias a AES vamos a poder tener condicionales, bucles dentro del HTML. Al final todo esto es convertido a HTML puro, así que nosotros no tenemos que hacer nada en realidad. Simplemente tenemos que ver cómo funciona. Y esto es lo que vamos a estar utilizando. Para instalarlo aquí en nuestra aplicación vamos a cancelar la consola. Vamos a limpiar con cls. Y voy a decir npm install AES. De esta manera. O de manera abreviada npm i AES. Ok, al hacer esto lo que he instalado es AES dentro de mi aplicación. Y de hecho, en Express, como siempre trabaja por defecto con AES, no es necesario que lo requiera, como lo hemos hecho con los otros módulos. Simplemente utilizarlo. Entonces simplemente voy a decir app.set BioEngine, voy a establecer el motor de plantilla en AES. Y con esto ya debería funcionar. Ok, adicionalmente también quiero configurar algunos middlewares. Los middlewares simplemente son funciones que se van ejecutando antes de que lleguen a las rutas. Vamos a limpiar la consola con cls. Y el middleware que voy a instalar en realidad va a ser tan solo uno, que se llama Morgan. Entonces voy a decir npmi Morgan. Morgan, de esta manera. Vamos a dar un enter. Ok, y vamos a requerirlo. Voy a decir que voy a crear una constante llamada Morgan que va a almacenar todo lo que requiero desde el módulo llamado Morgan. Ok, vamos a utilizarlo aquí. Voy a decirle app utiliza el módulo Morgan, ejecútelo y quiero utilizar su método llamado dev. De esta manera vamos a utilizarlo. Ok, vamos a guardarlo. Y adicionalmente también voy a utilizar Express, entonces voy a decir app.use Express. Pero no voy a utilizar Express en sí como el método completo, o perdón, el módulo completo, sino tan solo un método llamado URL encode. Esto es importante porque gracias a este método vamos a poder entender lo que viene de los formularios. Es decir, vamos a tener un formulario que va a recibir los datos,
pero esos datos voy a tener que convertirlos a JSON. Bueno, no voy a tener que hacerlo manualmente, este módulo lo va a hacer por mí. Para que funcione simplemente voy a decir extended en false. Ok, simplemente lo que dice esta línea de código es que puedes entender los JSON que vienen o los datos que vienen desde los formularios y convertirlos en formato JSON para poder utilizarlos. Ya lo vamos a ver, al menos por ahora lo estamos configurando. Finalmente las rutas las podría configurar aquí, pero voy a hacerle un archivo por separado. Dentro de este archivo, dentro de esta carpeta routes, voy a crear un archivo llamado index.js y aquí es donde voy a escribirlo. Por ahora simplemente voy a escribir esto. Desde express, voy a requerir express, voy a requerir su método llamado router. En realidad router es una función, pero vamos a tener que ejecutarla. Entonces voy a decir router, ejecútate, y cuando se ejecuta esto me devuelve también un objeto llamado router. Y una vez requerido simplemente voy a exportarlo, module.exports router. Ok, con esto ya tenemos finalmente nuestro enrutador y vamos a utilizarlo, así está en blanco. Entonces vamos a ir aquí en routes y voy a decir app utiliza y vamos a darle la dirección en donde está este archivo. Entonces voy a decirle requiere lo que está en la carpeta routes en el archivo index. Ok, vamos a guardar y con eso ya tenemos nuestras rutas. Finalmente voy a escribir también el archivo estático. Entonces el archivo estático o la carpeta de archivos estáticos también vamos a tener que darle la dirección. Si recuerdas, ya habíamos hecho esto antes con la carpeta views, ya habíamos escrito la dirección. Bueno, vamos a escribir también lo mismo con public. Entonces voy a decir app.use, voy a escribir aquí desde express, voy a establecer la configuración de la carpeta static. Dentro de static simplemente voy a decir a través del método path, voy a unir tanto el dirname con la carpeta public. Esta línea de código, al igual que habíamos hecho con la carpeta views, es simplemente para decirle a express que la carpeta public está justo aquí, dentro de la carpeta de CRC. Muy bien, entonces con esto ya tenemos configurado lo que necesitamos. Pero adicionalmente, cuando busquen una ruta que no existe, vamos a querer enviarle un mensaje 404. Podríamos escribir un código relativamente complejo para eso, pero también podemos hacerlo simple, haciéndolo de esta manera. Le digo app, bueno, vamos a escribir aquí 404 handler. Vamos a decir app utiliza y vamos a escribir aquí un enrutador, o mejor dicho, un manejador de petición. Un request, un response y un next. Lo que hace esta función es que una vez ha pasado por toda nuestra aplicación y no ha obtenido lo que quiere, vamos a enviarle al final este mensaje. Le vamos a decir, ok, voy a enviarte como respuesta, vamos a enviarle como respuesta un send, un mensaje que diga 404, not found, de esta manera. Entonces, en otras palabras, si ya ha pasado por toda nuestra aplicación y no ha obtenido lo que quiere, al final le voy a enviar 404 no encontrado, así de simple. Pero adicionalmente también vas a querer enviar el estado. Es decir, internamente los mensajes dentro del navegador tienen un estado HTTP. En este caso le vamos a enviar el 404. El 404 significa archivo no encontrado o no se ha encontrado el recurso dentro del servidor. Ok, entonces el navegador lo va a entender y esto es para el usuario. Esto es el navegador y esto es el usuario. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra inicialización de nuestra aplicación. Vamos a ejecutarlo. Vamos a decir, vamos a limpiar con cls, node src index.js y con esto vemos error por 5000. Refrescamos y me dice 404 not found porque si recuerdas ya ha pasado por toda nuestra aplicación y como no hay nada, al final me ha devuelto esto. Pero si escribimos aquí algo, digamos, alguna bienvenida, por ejemplo, vamos a decir router, quiero crear a través del método get una ruta inicial. Y cuando visiten esta ruta inicial de mi aplicación, quiero responder con un mensaje que diga Hello World. Vamos a guardar, vamos a cancelar el servidor, vamos a volver a ejecutar. Y si refresco mi navegador, ahora me dice Hello World, ya no me dice Not Found. Y es básicamente lo que ya tenemos para empezar a crear nuestras rutas. Pero ahora necesito poder crear las rutas, por ejemplo, para poder crear datos, eliminarlos y demás. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear aquí dentro de Views alguna plantilla para enviar al frontend, es decir, para enviar al navegador. Y lo que voy a crear aquí en Views son tres archivos. Vamos a crear esto. Un archivo llamado index.js, que es el archivo principal de nuestro navegador. Es decir, esto es el archivo index.html, podrías pensarlo. Luego vamos a crear otro archivo llamado newEntry.js, que este newEntry es para crear un nuevo dato. Podríamos llamarlo newBook o newData. En este caso lo voy a llamar newEntry. Luego también voy a crear otro archivo llamado 404.js. En este caso voy a crear este archivo porque cuando buscamos algo que no existe en nuestro navegador o nuestro servidor, él me devuelve 404 not found. Pero es un texto, no es un archivo HTML.
Entonces, si luego quieres, por ejemplo, colocar una imagen con una figurita que diga no se ha encontrado o algo por el estilo, pues un archivo HTML es lo que vas a querer utilizar. Y adicionalmente también voy a crear otra carpeta llamada partials. Esa carpeta partials te va a permitir poder escribir algunos pedazos de HTML que luego vas a poder reutilizar en cualquier archivo. Por ejemplo, puedes tener aquí un archivo que guarde tan solo tu navegación, o un archivo que tan solo guarde el footer o el header. Bueno, de hecho, dentro de partials vamos a crear esos archivos. Voy a crear un archivo llamado footer.js. Voy a crear otro archivo llamado, en este caso, header.js. Y finalmente un archivo llamado navigation.js. Ok, entonces vamos a cerrar todo para tener un poco más de orden. Ya están guardados. Y esta es nuestra estructura de nuestro proyecto. Ahora, adicionalmente con todo esto necesito empezar a escribir algo de código. Entonces en index.js voy a escribir simplemente una estructura de HTML5 y dentro del título voy a escribir un Hello World por ahora. Vamos a guardar y dentro del body voy a escribir un H1 que diga Hello World también. Luego lo vamos a cambiar. Vamos a guardar y ahora quiero enviar este HTML al navegador. Bueno, para hacerlo en las rutas, ahora ya no voy a decir voy a enviarte el texto Hello World, sino simplemente voy a decir voy a renderizar una vista. Una vista que está aquí, es decir, voy a tener que colocar el nombre de una de estas vistas. Entonces en este caso le voy a decir, quiero renderizar index.js. Vamos a guardar. Y si voy aquí, bueno, vamos a cancelar aquí el servidor. Vamos a volver a reiniciar. Vamos a ir al navegador y si refrescamos, en este caso me devuelve not found porque estoy buscando cualquier cosa. Pero si voy a la ruta inicial, me devuelve el Hello World con el título y el H1. De hecho, esto es lo que hemos escrito. Si vemos el código fuente, van a ver que este es el código que tenemos en nuestro index.js. De esta manera. Ok, entonces ya estamos enviando HTML. Pero quiero mejorarlo un poco. Quiero tener estilos. Quiero tener alguna interfaz que mostrar. Entonces voy a mostrarte también cómo importar algunos estilos. Para no escribirlo desde cero, voy a utilizar Bootstrap. Entonces voy a ir aquí en mi código. Bueno, en el navegador. Y vamos a buscar getbootstrap.com. Getbootstrap.com es la página de un framework de CSS que nos permite poder estilizar todo esto. Entonces voy a ir aquí donde dice Get Started y aquí me da la dirección de este framework. Es decir, importando esta línea de código va a descargar desde internet, digamos, algunos estilos de CSS. Vamos a copiar, vamos a ir a nuestra aplicación y debajo del título simplemente voy a escribir aquí una etiqueta link. O bueno, creo que esto de aquí ya tiene una etiqueta link. Vamos a verlo. Sí, ya tiene la etiqueta link. Entonces simplemente copiamos y pegamos debajo. Así de simple. Ok, con esto vamos a guardar. Y si voy ahora en mi Hello World y refresco, vamos a ver un cambio. La razón es que Bootstrap ya por defecto tiene una fuente. Es por eso que vemos el cambio. Ok, entonces ya tengo Bootstrap. Obviamente esto para que funcione tienes que tener una conexión de internet, ya que esto lo está descargando. En todo caso, otra forma es simplemente, descargando Bootstrap, el CSS, colocándolo en tu carpeta public y escribiendo la dirección /public/css/bootstrap.min.css. De hecho, eso es básico. Si no sabes nada de Express, no deberías estar viendo este video. Este es para personas que ya saben de Express. Adicionalmente, con esto de Bootstrap, ya podemos empezar a estilizar nuestra aplicación. Pero, como puedes ver, esto de aquí vamos a tener que repetirlo en varios archivos. Entonces, para no repetirlo, lo que voy a hacer es cortar esto de aquí. Vamos a cortarlo. Y vamos a ir en nuestro partials header y vamos a pegarlo aquí, de esta manera. Esto es lo raro, quizás si nunca has utilizado un motor de plantilla. Pero esta porción de código, esta porción de HTML, lo vamos a guardar aquí. Vamos a presionar Control S. Ok, ya está guardado. Y vamos a ir en index.js y en lugar de escribir todo esto dentro de aquí, simplemente voy a decirle de esta manera, a través de esta sintaxis. Esta sintaxis no es HTML, es EJS. Esta sintaxis lo que quiere decir es que voy a incluir, voy a decir, quiero que incluyas, y a continuación le voy a dar la ruta. Le voy a decir desde la carpeta partials, es decir, desde esta carpeta, quiero que incluyas el archivo header. Entonces le digo header.js. O bueno, ni siquiera con JS, simplemente le digo header y él ya sabe que es JS. Y luego aquí adentro simplemente voy a escribir por ahora un hello world. Hello world todo junto. Vamos a guardar y vamos a verlo. Vamos a ir en nuestro localhost 5000, refrescamos. Y como puedes ver tenemos el mensaje hello world. Y con estilos y todos. Si vemos el código fuente, como puedes ver al final tiene el mismo código de antes. Es decir que con esta sintaxis de aquí estamos importando un pedazo de código desde otro archivo y colocándolo aquí, para que nuestro código no se vea tan abultado y luego podamos reutilizar esta porción de código en cualquier archivo que queramos. Y adicionalmente también vamos a escribir aquí debajo del... De hecho vamos a eliminar este H1. Dentro del body vamos a escribir
una especie de, digamos, tarjeta que nos permita agregar datos. Entonces en este caso voy a crear aquí una tarjeta. Este div con clase card es simplemente un recuadro en blanco. Y dentro de card voy a crear un card-body. Y por ahora voy a escribir una etiqueta P que diga Loren D3, por ejemplo. Un texto de prueba. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Vamos a cerrar esto, vamos a refrescar. Y con esto vemos una tarjeta. Pero como no se ve centrado, voy a colocarlo dentro de un container. Entonces esto de aquí lo voy a cortar. Voy a escribir un div con una clase container. Y adentro del container voy a escribir una fila. Un div con una clase row. Y adentro voy a colocar la tarjeta. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y como puedes ver, ahora sí se ve la tarjeta de manera correcta. Ahora, esto de aquí es simplemente para luego colocar nuestros datos dentro de estas tarjetas. Pero, de hecho, vamos a empezar primero creando los datos. Entonces, para crear los datos voy a crear aquí dentro de mis rutas otra ruta relacionada con simplemente imprimir un formulario. Ya que para guardar un dato primero necesito tener una interfaz que me permita hacer eso. Entonces voy a crear aquí otra ruta llamada en este caso router.get. Y cuando me piden, por ejemplo, pongámosle un nombre a esta ruta. Vamos a colocarle, por ejemplo, new entry. Cuando me piden la ruta /new entry, voy a tratar de responder con lo siguiente. Voy a decir res.render new entry. Ok, vamos a guardar. Este new entry ya está en views, si recuerdas está justo aquí, pero no tiene nada. Entonces, por ejemplo, si yo visito, de hecho vamos a tener que cancelar el servidor, volver a arrancarlo, console log 5000/new entry. Vamos a ver nada, pero no tenemos ningún error. Esto significa que está renderizando este archivo. Ahora, un asunto, para evitar reiniciar esto a cada momento, vamos a instalar un módulo. Vamos a cancelar el servidor la última vez y vamos a decir npmi nodemon. Nodemon es un módulo de Node que nos permite reiniciar el servidor por sí solo. Cada vez que hacemos un cambio en nuestra aplicación, esto lo que va a hacer es que va a reiniciar el servidor por nosotros, para que nosotros evitemos hacer eso. Entonces vamos a cancelar aquí con cls y vamos a decir nodemon y vamos a colocarle aquí src index.js. Para que esto funcione podemos escribir npx nodemon y damos un enter. Ok, entonces esto inicia nuestra aplicación, pero digamos cada vez que cambiamos algo, por ejemplo, le digo aquí, vamos a probar algo, por ejemplo yo no quiero que sea en el puerto 5000 sino el 4000, guardo, reinicia y automáticamente me muestra el cambio. Ok, vamos a dejarlo en el 5000. Ok, pero para no ejecutarlo aquí con npx, lo que podemos hacer, de hecho npx ya viene con npm y node, así que no tienes que preocuparte de instalar nada. Vamos a escribirlo en nuestro package JSON. Entonces aquí voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir un script que se llame dev. Cada vez que yo ejecute aquí en mi consola vamos a cancelar. Cada vez que yo ejecute en mi consola npm run dev, lo que voy a hacer es ejecutar lo que yo coloque aquí. Entonces voy a decirle que aquí le voy a decir que va a ejecutar nodemon src index.js. Y aquí no tenemos que ejecutarlo con npx porque aquí ya saben, digamos, el package JSON que está interactuando con nuestros módulos. Entonces con esto ya podemos ejecutar npm run dev una vez guardado el archivo package JSON y vamos a ver lo mismo. Ok, entonces ya podemos cerrar esto de aquí y ya podemos cerrar esto de aquí. Vamos a enfocarnos ahora en new entry. Vamos a ir aquí en nuestro new entry y en este caso quiero diseñar en este archivo un formulario que me permita poder recibir esos datos. Entonces para hacer eso, por ahora simplemente voy a escribir un form y dentro del form voy a escribir los inputs que quiero guardar. En este caso, para guardar un libro voy a escribir los campos que quiero recibir. Por ejemplo, ¿qué quiero recibir de un libro? Bueno, el título, el autor o una imagen. Entonces voy a escribir aquí un label que tenga, en este caso que tenga, por ejemplo, title. Le voy a decir para el título. Luego de esto simplemente voy a colocar un input de tipo text, simplemente de esta manera. Y en el name, que es importante, vamos a colocarle title de esta manera. El title, este nombre lo va a recibir el servidor. Es decir que luego cuando coloquemos un dato, va a colocar title, 2 puntos y el valor que escribamos. Ya lo vamos a ver, si no lo entiendes aún. Vamos a escribir aquí un title. Y vamos a escribir un placeholder que diga, por ejemplo, ingresa un nuevo título. Ok, entonces con esto ya tenemos un primer textbook. Vamos a guardar, vamos a ir en new entry, refrescamos. Y con esto ya tenemos una nueva entrada. Pero esto yo quisiera que luzca un poco mejor. Así que vamos a ir estilizándolo también. Primero, este formulario lo vamos a cortar y lo vamos a colocar dentro de un container. El container es una clase de CSS para centrar simplemente nuestro contenido. Este container le voy a colocar también un padding de 4, p-4.
Y como puedes ver, yo no estoy agregando ninguna clase de CSS. Todo eso ya viene por defecto con Bootstrap. Es por eso que lo estoy utilizando, para ir un poco más rápido. Adentro del form vamos a colocar simplemente una clase llamada card-body. Y de hecho, aquí antes de card-body también vamos a colocar la clase card. Esto lo que hará es que este formulario se convierta en un recuadro en blanco. Y aquí adentro tengamos el input. Pero como quiero que este input luzca un poco mejor, también vamos a agregar una clase. Vamos a colocarle por aquí una clase llamada form_control que va a estilizar el input. Ok, adicionalmente también quiero colocarle, por ejemplo, una propiedad. Vamos a quitar esto por ahora. Vamos a colocarle también una propiedad llamada autofocus. Y le voy a decir que este campo es requerido, es decir, para que el usuario no lo deje en blanco. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro navegador y refrescamos. De hecho, no sé por qué no se ve bien, vamos a refrescar. Ah, claro. Y el asunto con esto es que aquí tan solo tenemos un formulario. Si vamos aquí, ver código fuente de la página, tan solo tenemos esto, no tenemos Bootstrap, no tenemos nada. Entonces lo que voy a hacer es que todo esto va a estar dentro de un HTML también, como es lógico. Y aquí voy a colocarle el título, simplemente New Book. Agrega un nuevo libro. Ok, y adentro del body vamos a colocarle el div. Pero como puedes ver, esto de aquí estamos repitiendo con lo que ya habíamos escrito antes. Y ya te había mostrado que esto de aquí lo podemos eliminar. De hecho, el title no, lo que podemos eliminar simplemente es esto. Y antes del título podemos importar lo que vamos a incluir desde partials. Y vamos a decirle que desde partials, desde el archivo llamado header. Ok, ¿qué es lo que tiene header? Como header ya tiene, por ejemplo, el meta, ya tiene el link con Bootstrap. Incluso tiene un título, pero el título vamos a quitarlo de aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí en New Entry, vamos a guardar aquí también. Y con esto ya tenemos aquí lo que necesitamos. Tenemos header, por ejemplo, ya tenemos todo esto. Y adicionalmente nosotros estamos colocando nuestro título. Y de hecho en index también debería ir de esa manera. Tenemos todo eso desde header, pero adicionalmente también va con su propio título. Vamos a guardar y así estaría quedando. Vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a ir, por ejemplo, en New Entry, refresco y está luciendo así. Si vamos a localhost 5000, sigue también utilizando digamos el CSS o la CDN de Bootstrap. Ok, vamos a ir a New Entry nuevamente. Y vamos a tratar de mejorarlo un poco. A partir de aquí ya podemos ir avanzando un poco más rápido. Porque este formulario que tenemos aquí en New Entry va en este label, con este input, va a compartir la mayor cantidad de estructura con el resto. Es decir, todos los inputs van a lucir bastante similares. Entonces esto de aquí, para que tenga un mejor orden, voy a cortarlo y voy a colocarlo dentro de un form group. El form group lo que hace es agrupar un input. Vamos a colocarlo dentro. Muy bien, de esto vamos a dejarlo de esta manera. De hecho, para que lo puedas ver mejor, lo voy a alejar de esta manera. Y así estaría quedando nuestro New Entry. Vamos a guardar, vamos a refrescar y no cambia mucho. Pero vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo unas 2 veces más. El segundo input va a ser para, en este caso, el autor. Aquí vamos a cambiarle, vamos a escribir autor. El texto, es decir, va a ser un input de tipo texto, form control está bien. El nombre, en este caso, va a ser autor. Voy a acercarlo un poco. El título también va a ser para el autor. Y aquí voy a decir simplemente autor, nada más, no le voy a colocar nada más. Autofocus no va a ir aquí, el requerido sí va a quedar. Ok, en el tercer input, este va a ser ya no para el autor, va a ser para la imagen. Y en este caso no voy a enseñarles cómo subir imágenes porque nos va a tomar más tiempo y va a ser más largo el video. Así que simplemente les voy a enseñar cómo almacenar la dirección de la imagen. Si quieren ver un ejemplo de cómo almacenar imágenes en Node, les voy a dejar un video en la descripción. Ok, entonces en este caso simplemente voy a decir aquí voy a almacenar la imagen. El nombre va a ser imágenes. O vamos a colocarle images simplemente. Y aquí voy a colocarle imagen. Y aquí simplemente voy a colocarle http://website.com, ya que la imagen va a venir de un sitio web. Es decir, para que el usuario sepa que aquí va a colocar una dirección de internet. El autofocus no va a ir, lo requerido va a quedar así. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro formulario. Y así estaría quedando como puedes ver. El título, el autor y la imagen. De hecho, quedaría también bien agregarle un text area para agregar una descripción. Entonces, debajo de estos form group voy a escribir también otro form group. Podría haberlo copiado, pero también podríamos escribirlo. Entonces, en este caso voy a escribir un label que va a ser para description. Aquí voy a colocarle description. Y debajo del label voy a escribir un input. O, bueno, para una descripción quedaría mucho mejor un text area, porque vamos a agregar más texto. El text area voy a colocarle como nombre description.
Recuerda, lo más importante de todos estos inputs no son todas las clases, no son todos los placeholders ni nada de eso, es simplemente el name. El name es como lo va a recibir el servidor, así que el name asegúrate de que esté bien escrito. En este caso el name va a ser description, el ID va a ser description. Las columnas no vamos a colocárselas, pero las filas sí en 2. Luego una clase de form control para que luzca bien este text area. Y vamos a colocarle, también podríamos colocarle un placeholder que diga, por ejemplo, description. Ok, esto va a ser requerido, así que voy a colocar requerido. De hecho, vamos a quitar el placeholder, vamos a dejar simplemente en requerido, de esta manera. Vamos a guardar, vamos a refrescar y con esto ya tenemos nuestra descripción. Ok, ahora quiero agregar también finalmente un botón. Este botón es simplemente para un input de tipo button. Este botón es simplemente para guardar el dato. Entonces aquí voy a colocarle como valor post entry. Vamos a book entry. Vamos a decirle nueva entrada o save book. También podríamos decirle guarda un libro. Ok, y vamos a colocarle también una clase que diga, por ejemplo, btn-primary para que sea un botón azul. Vamos a guardar, vamos a refrescar y así estaría luciendo. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestro formulario. Ahora vamos a querer guardar estos datos. Vamos a tratar de recibirlo, pero lo más importante para decirle cómo guardar estos datos es decirle a dónde lo va a enviar. Entonces aquí en el formulario, en la etiqueta form, tenemos que agregar dos cosas. Primero tenemos que agregar el método por el cual lo vamos a enviar. Y para enviarlo vamos a utilizar el método post. Y luego la dirección de internet que va dentro de action. Entonces en action le voy a decir aquí que lo va a enviar. Bueno, no en action, sino voy a decirle en target. Vamos a decirle que lo va a enviar a el /new entry. Vamos a guardar. Y en new entry lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de recibir estos datos y guardarlos en nuestra base de datos, entre comillas, porque no va a ser una base de datos, sino va a ser un archivo JSON. Entonces esto de aquí vamos a tratar de verlo primero. Vamos a ir a nuestro servidor en new entry. En este caso, este new entry es tan solo para renderizar el formulario. Vamos a tener que crear otra ruta a través del método post, porque recuerda que este formulario me está enviando a través del método post. Entonces le digo, voy a crear una ruta a través del método post y voy a recibir lo que venga de new entry, ya que recuerda que la ruta que me está enviando es new entry a través del método post. Entonces el servidor tiene que tener una ruta llamada new entry a través del método post. Una vez creo esta ruta, simplemente voy a recibir los datos. Y en este caso, para ver los datos voy a utilizar un console log. Y para ver los datos en formato JSON voy a escribir request.body.json. Y una vez lo recibo voy a responder con un mensaje que diga recibido. Ok, vamos a guardar. Eso se reinicia solo, como ya te lo había comentado. Vamos a ir a nuestro navegador. Y por ahora, lo único que voy a hacer es, por ejemplo, colocar un título que diga title book. Vamos a colocar un libro, por ejemplo, en este caso iRobot, por ejemplo, autor Isaac Asimov. Una imagen, vamos a colocarle por ahora cualquier cosa y una descripción también cualquier cosa. Luego vamos a colocar un dato de verdad. Guardamos y en este caso no ha enviado. Bueno, de hecho no ha enviado por una cosa, no ha refrescado el navegador. Vamos a escribir aquí de nuevo cualquier cosa en este caso. Vamos a enviar. Y no funciona. Vamos a ver, creo que es aquí en el formulario algo he fallado. De tipo, no es tipo button, es tipo submit. Ok, error mío. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Tiene que ser de tipo submit porque al ser de tipo submit el formulario va a saber que tiene que enviar los datos al servidor. Entonces ahora sí, vamos a guardar, vamos a enviar. Y ahora sí, me dice recibido. De hecho el asunto con todo esto es que lo he abierto en una pestaña por aparte. Y es porque aquí he escrito target. Vamos a dejarlo en action. Vamos a guardar. Ahora sí, vamos a ir de nuevo, vamos a refrescar. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a escribir cualquier cosa. Enviamos. Y me dice en la misma página recibido. Ok. Y en mi caso, como puedes ver en la consola, debería ver los datos, pero me dice indefinido. Vamos a ir en la ruta y vamos a ver qué está pasando. Claro, en este caso he escrito request.body.json. Es simplemente request.body. Vamos a guardar. Vamos a ir atrás. Vamos a escribir algunos datos. Vamos a enviar. Y ahora sí me dice recibido. Y si voy en la consola, ahora vemos un objeto con los datos que he escrito en el formulario. Como puedes ver, los datos me están dando un valor. Por ejemplo, me dice el título con este valor, el autor con este valor, la imagen con este valor, etc. La razón de que me dé estos valores es porque estos son los atributos name del formulario. Y estos son lo que yo he escrito en cada una de esas casillas. Ok, entonces con esto ya tengo los datos, ya puedo empezar a guardarlos. Ahora, para guardarlos, ¿dónde lo voy a hacer? Bueno, primero lo que voy a hacer es que voy a crear aquí, arriba de todas las rutas, una lista, un arreglo. Es decir, voy a guardarlo primero en un arreglo de JavaScript y una vez el arreglo esté completo, lo voy a guardar dentro de un archivo. De esta manera va a ser muy sencillo para nosotros entender cómo funciona al final del día el guardado.
Vamos a escribir aquí una constante que se va a llamar en este caso books. Y va a ser un arreglo vacío, obviamente, porque al inicio de nuestra aplicación el arreglo va a estar vacío, pero lo vamos a ir llenando a medida que el usuario va interactuando con esto. Entonces aquí este arreglo vacío, lo que voy a hacer es guardar este dato llamado request.body con todos estos datos que vienen dentro de ese arreglo. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente decimos books.push y le damos el request.body. Ahora, ¿qué pasa si le envío un dato mal o qué pasa si me falta un dato? Bueno, entonces en ese caso lo primero que voy a hacer es validarlo. Voy a hacer simplemente un if y voy a decir aquí, si no existe request.body.title o no existe, también puedes escribir aquí un o, digo, si no existe request.body.autor, y como puedes ver se está escribiendo o se está colocando demasiado verboso. Otra forma de escribirlo, sin evitar escribir el request.body cada momento, es simplemente hacer esto. Le digo, desde request.body quiero importar lo siguiente. Vamos a hacer de esta manera. Desde request.body quiero importar el título, el autor, quiero importar también ¿qué otra cosa le hemos colocado? Vamos a ver. Título, el autor, la imagen y la descripción. Ok, entonces le digo simplemente quiero el título, el autor, la imagen y la descripción. Y esto lo que va a hacer es que de todos los datos que me están dando, simplemente voy a extraer cada uno de estos y guardarle en una constante. Una vez los tengo en una constante cada uno, voy a crear un nuevo objeto. Entonces voy a crear un objeto llamado newBook. Y este newBook va a tener como propiedad un título con el título que estoy recibiendo. O también simplemente puedo colocarle title de esta manera y esto es como decir title, title. Ok, luego un autor, luego la imagen, luego la descripción y demás. Esto en estos momentos no parece útil, pero luego cuando validemos datos va a ser bastante sencillo. Porque, por ejemplo, si quiero validar, simplemente voy a hacer esto. Si no existe un título, o, vamos a escribirlo bien, o si no existe un autor, vamos a escribirlo bien también, o si no existe una imagen, o si no existe una descripción, bueno, vamos a escribirlo bien de esta manera, o si no existe una descripción, quiero que respondas con algo. En este caso le puedo responder, por ejemplo, con esto. Le puedo decir res.status, vamos a escribirlo bien, status 400. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, como texto. Las entradas deberían tener, vamos a escribirlo bien, deberían tener un título y una descripción. O le podría decir escribe todos los campos o algo por el estilo. Ok, y una vez le envío esto ya le puedo decir retornar. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Por ejemplo, si yo vamos a ir en New Entry nuevamente. Y por ejemplo, si yo envío tan solo esto, vamos a darle enviar. Bueno, en este caso le envío, por ejemplo, esto, pero no le envío el autor. Creo que tampoco me va a dejar enviar. La razón que no me deja enviar es por una configuración en el formulario. Si recuerdas, todos los formularios tienen esto llamado required. Pero por ahora vamos a quitarlo. Para quitarlo es bastante sencillo. Simplemente puedes seleccionar con control D cada uno de estos. Required. Y los eliminas. Guardas. Y vamos al navegador, refrescamos. Y ahora ya ninguno tiene el requerido. Si trato de enviar, ahora el servidor me dice las entradas deberían tener un título y una descripción. Ok, entonces le estoy enviando un dato vacío al servidor. El servidor lo está validando entre comillas también. Ok, entonces vamos a volver atrás. Voy a volver a colocarle el requerido a cada uno de los campos. Vamos a guardar. Y muy bien, ahora ya cada uno nuevamente tiene el requerido. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que estos datos que le estoy enviando quiero guardarlos. Entonces por ahora simplemente voy a enviarle este dato, le doy guardar. Me dice recibido. Y ahora no tengo ningún asunto por la consola. Pero recuerda que al final, de hecho aquí no me ha faltado algo. Me ha faltado colocarle newBook para que lo guarde. Entonces ahora ya sí lo está guardando dentro de esta lista, pero quisiera verlo por pantalla. Entonces para verlo vamos a utilizar este res.render. Aquí lo que voy a decir es bastante sencillo. Una vez renderice la página principal, el localhost 5000, no solamente quiero que renderices el index.js, sino que te voy a pasar esta lista. Entonces le voy a decir, te voy a pasar una lista llamada books que como valor tiene los libros de esta lista. O en otras palabras también podría decirle simplemente books, porque esto es lo mismo que decir books, books. Ok, vamos a ir en index.js, que es aquí donde tenemos nuestra vista inicial. Es decir, index.js es lo que estamos mostrando al inicio. Pero ahora tenemos acceso a los datos llamados books. Esto quiere decir que ya puede empezar a recorrerlos, porque recuerda que es una lista. Entonces vamos a hacer esto. Dentro de estas tarjetas, o dentro de la fila, mejor dicho, vamos a estar generando múltiples tarjetas. Voy a hacer esto. Voy a decdecirle aquí a través de sintaxis de JS. Quiero empezar a recorrer cada uno de los datos.
Para recorrerlo vamos a poder utilizar bucles. Por ejemplo, en JavaScript podemos utilizar un bucle for o podemos utilizar también los bucles for each. En este caso voy a utilizar el bucle for each porque creo que es más fácil de entender. Entonces vamos a hacer esto. Desde los libros que estoy recibiendo voy a empezar a recorrer cada uno de estos libros. Por cada libro que recorra, de hecho aquí no podemos utilizar funciones flechas, simplemente vamos a utilizar la sintaxis de ECMAScript 5. Le digo, por cada libro que recorras, quiero generar múltiples tarjetas, de esta manera. Entonces se puede entender bastante simple, porque por cada recorrido vamos a estar generando una tarjeta con su cuerpo, una tarjeta con su cuerpo. Ok, pero aquí para que esto funcione tenemos que colocar un cierre de línea. Y aquí tenemos que colocar otro cierre de línea. Esto es bastante similar al PHP embebido. Es decir, si sabes PHP ya entendiste esto. Si no lo sabes, pues simplemente piénsalo de esta manera. Por cada libro que estamos recibiendo del servidor, vamos a generar una tarjeta. Y en cada tarjeta quiero ver esos datos. Para verlo, simplemente voy a decir en esta etiqueta P, voy a querer pintar. Vamos a colocar de nuevo una sintaxis de IES. Voy a querer pintar el dato de esa tarjeta. Es decir, por cada libro, ¿qué es lo que voy a estar recibiendo? Bueno, voy a estar recibiendo un título, una descripción, un autor y una imagen. Entonces por ahora tan solo quiero ver el título. Vamos a guardar. Vamos a ir aquí a nuestro navegador, localhost 5000, vamos a refrescar. Y no vemos nada. La razón de que no veamos nada es porque no tenemos hasta este momento ningún libro guardado. Vamos a probarlo con New Entry. Vamos a ir a New Entry. Vamos a crear un libro cualquiera. Guardamos. Ahora vamos a la ruta inicial. Y en este caso tengo un error. Index.js14, la línea 14. Ok, la razón es que no es tan solo título, es body.title. Recuerda que es un objeto. Vamos a refrescar. Y me está dando el mismo error. Me dice body no está definido. Ok. Ah, claro, no es body, es book. Ok, vamos a guardar. Ahora sí, vamos a ir a refrescar. Y muy bien, vamos al título. Vamos de nuevo a New Entry para agregar otro libro. En este caso vamos a colocarle un libro llamado iRobot. Los siguientes datos va a ser cualquiera. Guardo. Y me envía un mensaje de recibido. Vamos a navegar al inicio. Y ahora tengo otro libro. Entonces con esto yo estoy guardándolos dentro de la lista. Pero estos datos sería mucho mejor si pudieran mostrarlos completos, no solamente el título. Entonces vamos a mejorar un poco esta tarjeta. Para hacerlo voy a crear también no solo un card body, sino un card header. Ok, esto de aquí lo vamos a ordenar un poco. De manera rápida podemos presionar F1 y se va a abrir esta ventana y aquí podemos buscar Format Document. Cada sistema tiene su distinta combinación, así que prefiero enseñártelo de esta manera. Vamos a dar un clic aquí en Format Document y como puedes ver lo ha formateado de una mejor manera. Vamos a escribir aquí en Card Header, vamos a colocarle en la cabecera de la tarjeta el título. Entonces aquí voy a colocarle, que es de EIS, voy a colocar el book.title. Y en el body voy a colocar el book.description. Ok, vamos a guardar, vamos a refrescar y así van apareciendo nuestras tarjetas. No lucen tan bien, entonces lo que voy a hacer es que por cada recorrido voy a generar una tarjeta en una columna. Es decir, para que puedas entender, voy a bajar la consola por un momento para que puedas verlo mejor. Y vamos a hacer esto. Desde row, todo lo que está generando este for each, lo que está dentro, voy a cortarlo. Y antes de colocar el libro voy a decir esto. Voy a colocar una columna, un div con un call-md4. Es decir, de toda la pantalla va a ocupar la tercera parte. Vamos a colocar dentro del call md4 la tarjeta. Vamos a pegarlo. Y así estaría quedando. Vamos a formatearlo con format document. Y así se estaría quedando. Por cada recorrido genera una columna. Cada columna tiene una tarjeta. Y cada tarjeta tiene una cabecera y un cuerpo. Vamos a guardar. Vamos a refrescar. Y como puedes ver ahora está más ordenado. Adicionalmente este contenedor también quisiera que tuviera un padding de 4. Un padding interno. Vamos a guardar, refrescamos y así estaría quedando. Muy bien, adicionalmente al título y a la descripción también quisiera colocarle digamos el autor. Entonces para colocar el autor también podría colocarle el título, un slash y aquí podría decirle de esta manera. El slash es tan solo decorativo, es un texto, pero esto de aquí sí lo va a interpretar. Entonces podemos decir book.autor. Vamos a guardar, vamos a refrescar y como puedes ver así va a ir nuestro autor. Ok, luego debajo también quisiera un botón para poder eliminar. Entonces luego voy a crear también un card footer. Y aquí voy a colocar un botón que por ahora simplemente va a decir delete. Y va a tener una clase btn danger. Vamos a guardar, vamos a colocarlo. Y así estaría quedando nuestras tarjetas. Ok, ahora, ¿qué pasa con los datos de verdad? ¿Cómo los guardamos en un archivo? Que es lo más importante de este video. Bueno, hasta este momento vamos a ir en index.js. Tenemos tan solo una lista. Esta lista es la que vamos a guardar en un archivo JSON, el archivo que tenemos justo aquí, books.json, que hasta este momento está vacío.
Una vez guardamos los datos, también luego vamos a tener que leer los datos de aquí para poder mostrarlos. Pero como ya estamos mostrando algo, vamos a ir directo a ese punto. Entonces vamos a hacer esto. Cuando guardamos el dato, no solamente lo guardamos dentro de la lista, sino que una vez ya la lista está guardada con ese dato, lo que vamos a hacer es guardarlo dentro del archivo. Ahora, lo que tenemos que hacer en primer paso es leer este archivo. Y para hacer eso ya existe un módulo en Node que se llama FS, o un módulo también resumido como File System, es por eso que se llama FS. File System me permite leer los archivos de mi sistema. Entonces voy a requerirlo, voy a ir aquí arriba y voy a decir, quiero requerir módulo FS, que viene desde el módulo de Node llamado FS. Este módulo viene preinstalado con Node, así que no tenemos que descargar nada. Ok, una vez tenemos ese módulo File System, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir fs. Y aquí tenemos distintos métodos. El primer método que quiero hacer es crear, digamos, este dato o escribir este dato de books dentro del archivo books.json. Entonces voy a decir fs.writeFileSync. Obviamente existen dos métodos en Node. Existe writeFile, que me permite escribir un archivo de manera síncrona, y writeFileSync, que me permite escribir un archivo de manera síncrona. En este momento, como no quiero hacerlo más complicado, simplemente voy a utilizar writeFileSync, que para una aplicación pequeña no hay ningún problema. Ok, en este caso voy a decirle que en dónde está el archivo. Y fs writeFileSync lo que hace es leer una ruta relativa. Es decir, cuando carga nuestra aplicación, el primer archivo o el primer archivo que ejecuta mi aplicación es el package.json. Si recuerdas, aquí tenemos el comando dev. Entonces, lo primero que hace es arrancar la aplicación desde aquí. Entonces, al decirle writeFileSync es de darle la ruta en donde está mi archivo books.json. Y el archivo está en src books.json. Es decir, cuando arranque mi aplicación, toda la ruta inicial va a estar aquí. Entonces, si yo quiero decirle que lea el archivo books.json, le voy a decir desde src este archivo books.json. Y es tal cual, simplemente le digo aquí src/books.json. Entonces, esta línea de código lo que va a estar haciendo es creando un archivo books.json si no existe, o en todo caso, si ya existe, lo que va a hacer es escribir en él. El dato que va a escribir es la lista llamada books. Y para hacerlo, lo que voy a tener que hacer es convertir esta lista. Porque en estos momentos en mi código, esta lista es un arreglo de JavaScript. Pero no quiero guardar el arreglo, quiero guardar un string de ese arreglo. Es decir, esta lista lo voy a tener que convertir a un string. Entonces, para hacer eso también existe un método en JavaScript llamado JSONified, o creo, bueno, aquí se llama stringified. Entonces vamos a escribir json.stringified. Stringified lo que va a hacer es tomar un JSON. ¿Ok? ¿Cómo se llama mi JSON? Se llama books. Entonces simplemente le digo, toma la lista books. Una vez convierte esto, lo que me va a dar es una nueva lista. Entonces ese nuevo dato lo voy a guardar aquí en una variable llamada, perdón, una constante llamada JSONBooks. Y en otras palabras, el libro que tengo o la lista de libros que tengo lo estoy convirtiendo en un string, y este string es el que al final voy a guardar en este archivo books.json. Entonces le digo guarda JSONBooks. Y una vez lo guarda, lo que también tengo que dar es a través de qué formato. Puedo guardarlo en formato binario, o también podría guardarlo simplemente con la codificación de caracteres UTF-8. De esta manera, lo que estoy haciendo es guardar los datos en un string que se puede entender. De hecho, si vamos ahora en nuestro books.json, vamos a verlo vacío. Pero si guardo un dato, vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a ir a New Entry. Y por ejemplo, quiero escribir un libro de verdad. Por ejemplo, voy a escribir iRobot. El autor es Isaac Asimov. Una imagen, vamos a buscar una imagen de internet. Por ejemplo, iRobot. Image, vamos a buscarlo. Book, vamos a escribir. Ok, tenemos una portada, esta de aquí, por ejemplo. Vamos a dar un clic derecho, abrir imagen en una nueva pestaña. Y aquí tenemos la dirección. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a pegar la dirección simplemente. En la descripción vamos a escribirle Science Fiction Book. Vamos a darle guardar libro y me dice recibido. Ok, y no tengo ningún error, pero si ves ahora mi books.json, tenemos una lista y un objeto dentro. De hecho no se ve muy bien porque obviamente esto no es para que lo lea una persona, esto es simplemente para almacenar los datos, pero también podemos verlos bien si escribimos el mismo comando que te había enseñado antes, F1, format document, y como puedes ver, esto es lo que estamos guardando dentro del books.json, un objeto dentro de un archivo. Entonces ahora nuestra base de datos, entre comillas, es este archivo de aquí. Ok, en este caso no lo vamos a dar guardar, está bien como se ha quedado, es decir, esto ya lo tiene guardado, solo que en este caso no quiero que esté formateado. También lo podríamos hacer sin ningún problema, pero porque como ahora vamos a guardar otro dato, vamos a desordenarlo nuevamente. Es decir,
Vamos a hacer esto. Vamos a guardar otro dato también para probar. Vamos a ir nuevamente a New Entry. Y en este caso voy a crear otro libro, por ejemplo, llamado Dan... Bueno, no se llama Dan Brown, se llama Digital Fortress. El autor es Dan Brown. La imagen vamos a buscar también Digital Fortress Book. Vamos a buscar una imagen. Esta de aquí, por ejemplo, vamos a abrir una imagen en una pestaña nueva. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro formulario. Y aquí vamos a escribirle, por ejemplo, esta no es Science Fiction. Vamos a escribirle una novela. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro... ¿dónde está? Books.json. Y ahora, por ejemplo, tenemos una lista con el libro. Pero lo que ha hecho es reemplazarlo. Y esto es lo que queremos prestar atención. Es decir, vamos a verlo. Vamos a presionar F1, Format Document. Como puedes ver, antes teníamos un libro llamado iRobot de Isaac Asimov. Ahora hemos escrito otro dato, pero no lo ha agregado, sino lo que ha hecho es reemplazarlo. Entonces tenemos que mejorar algo. Esto de aquí, nosotros lo que estamos haciendo es que cada vez que inicia nuestra aplicación, estamos reiniciando el arreglo. Y es lo que no quiero. Quiero que lea el archivo con el dato anterior y lo asigne aquí. Una vez el dato esté allí, quiero que empiece a agregar más datos. Entonces tenemos que cambiar en sí nuestra aplicación desde el inicio. Vamos a hacer esto simplemente, vamos a ir aquí al inicio y no voy a empezar con un arreglo vacío, sino lo que voy a hacer es que voy a tratar de leer el archivo books.json cuando inicie mi aplicación. Vamos a hacer esto. Books lo que va a hacer en otras palabras es tomar un JSON y convertir lo que tengo en string, es decir, lo que tengo en formato string, a un formato JSON para que nuevamente la aplicación lo vuelva a leer. ¿Pero de dónde lo va a obtener? Bueno, desde este archivo. Entonces otra vez tengo que volver a utilizar fs para leer este archivo. Vamos a hacer esto, voy a decir fs. Quiero que leas a través del método readFileSync. Es decir, si antes tenía el método writeFileSync para escribir, ahora tengo el método readFileSync para leer. Quiero que leas el archivo que está dentro de src llamado books.json. Y quiero que lo leas a través de la codificación de caracteres UTF-8. Y una vez lo lees, quiero que lo guardes el resultado de lo que estás leyendo en una constante llamada JSONBooks. Vamos a llamarlo de esta manera. Ok, entonces este JSONBooks es este dato de aquí, esto de aquí, pero va a estar en formato string. Entonces este formato string nuevamente lo tengo que convertir a JSON. Ok, una vez convertido a JSON, ya tengo de nuevo el arreglo books, pero con los datos cargados. Entonces ahora, si yo vuelvo a escribir un dato, ya no va a escribirlo dentro de un arreglo vacío, sino va a escribirlo agregando los datos que ya tenía antes. Vamos a probarlo nuevamente. En este caso, este books lo podemos dejar tal cual, porque lo que hace es simplemente añadir un dato. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación, New Entry. Y por ejemplo, vamos a verlo. En New Books justo ahora tengo tan solo un dato, Digital Fortress. Nuevamente vamos a agregar ahí iRobot. El autor Isaac Asimov. Y vamos a agregar una imagen. Por ejemplo, de nuevo vamos a escribir iRobot Book. Vamos a volver a colocar la misma imagen de antes. Ok, vamos a copiar esta dirección dentro de nuestro formulario. Esto ya lo puedo cerrar. Dentro de nuestro formulario vamos a escribir Science Fiction Book. Guardamos. De hecho, vamos a guardar. Recibido. Y ahora si voy a mi archivo, veo dos objetos. Obviamente están desordenados. Vamos a formatearlo. F1, Format Document. Y vemos dos objetos. Vemos el objeto 1, Digital Fortress, y luego ha agregado otro objeto, iRobot, con Isaac Asimov, el autor. Entonces aquí tenemos dos datos que se están guardando dentro del archivo books.json. Entonces ya estamos guardando datos, pero quisiera verlo por mi interfaz. Entonces, como ya tengo el archivo o la lista con el archivo leído, lo único que puedo hacer es simplemente pasárselo a la lista principal. Entonces esto no cambia. Si voy a mi página principal, como puedes ver, sigue funcionando tal cual. Porque está leyendo los mismos datos, solo que ahora desde otro punto. Pero el concepto es el mismo, como puedes ver, se mantiene. Ahora quisiera ver también la imagen. Para ver la imagen vamos a hacer esto. Vamos a ir en index.is y justo debajo del car header podríamos colocar una etiqueta para leer la imagen y que se vea bien. Para hacer esto vamos a escribir aquí debajo, arriba del car body, una etiqueta IMG. Esta etiqueta IMG vamos a colocarle como src. Entre símbolos de EIS, le voy a decir que va a colocar el book.image. Pero vamos a colocarle aquí una clase llamada cardimg-top para que luzca bien. Vamos a guardar, vamos a ir aquí en nuestra aplicación, refrescamos. Y ahora todas las tarjetas también están mostrando las imágenes. Muy bien, entonces ahora lo que quiero hacer es que cada vez que yo agrego un dato en New Entry, quiero que me redireccione a la página con las listas. Entonces es bastante simple, vamos a ir en index.is y le voy a decir:
Cada vez que hagas todo el proceso de guardar un dato dentro del archivo, una vez termines ya no me muestras el mensaje recibido, sino redirect a la página principal. Entonces vamos a probarlo, vamos a guardar. Esto de aquí podemos guardarlo sin ningún problema. Vamos a ir aquí en el formulario, vamos a refrescar. En el título vamos a colocar como libro Los Tres Mosqueteros. Vamos a colocarle el autor, vamos a colocar una imagen, vamos a buscar Los Tres Mosqueteros, el libro. Vamos a ir a imágenes y vamos a colocarle el de aquí, por ejemplo. Vamos a guardar, vamos a abrir una pestaña nueva, clic derecho, abrir una pestaña nueva. Y vamos a copiar la dirección, nuestro formulario y finalmente vamos a colocarle simplemente cualquier cosa por ahora. Luego lo vamos a tratar de eliminarlo de todas formas. Vamos a guardar y con esto automáticamente, como vemos, está listado en nuestro libro. Ahora, vamos a tener que también eliminar, por ejemplo, en este caso me he equivocado con el dato. Quiero eliminarlo para volver a ingresarlo. También podría editarlo, pero tendría que crear otro formulario y es básicamente lo mismo. Entonces, con eliminar es como vamos a terminar. En este caso, para eliminar un dato, lo primero que tengo que hacer es encontrar el dato. Ahora, cada uno de estos datos puede llegar a tener un nombre igual. Supongamos que es, no lo sé, tiene por alguna razón, hay un libro que tiene el mismo título, pero diferente autor o algo por el estilo. Entonces lo que quiero hacer es que a cada libro le voy a colocar un ID. Incluso puede ser el mismo libro pero en distinta versión con mismo nombre. Entonces por eso voy a colocar a cada uno de estos datos un ID. Ahora, para colocar ese ID, el momento de guardar es donde debería hacerlo. Es decir, al momento de guardarlo le estoy colocando un título, un autor, una imagen y una descripción. Pero nada más, no estoy guardando ni un dato más. Entonces lo que quiero hacer es que adicionalmente voy a crear un ID y va a ser un número. Ahora, este número, ¿cómo lo voy a generar? Yo mismo podría crear mi función para generar un número aleatorio, o también podría utilizar un módulo de Node que se encarga de generar números únicos o un ID único. En este caso voy a utilizar ese método para que vean también cómo se hace. Entonces vamos a hacer esto, vamos a buscar en nuestro navegador un módulo llamado UUID, npm, de hecho vamos a buscar UUID npm. Este módulo es bastante popular, de hecho, como pueden ver, sus descargas son bastante notorias. En este caso, para utilizarlo es simplemente instalándolo con npm y UUID y vamos a tener varias versiones. La versión que vamos a estar utilizando es esta de aquí, UUID versión 4, que lo que hace, como su método lo indica, es que una vez lo ejecuto me devuelve un ID de este tipo. Y este es el ID que vamos a estar guardando para cada uno de estos libros. Entonces vamos a importarlo primero, o primero instalarlo. Vamos a cancelar nuestra consola con control C. Vamos a limpiar con cls y voy a decir npmi uuid. Damos un enter y ahora mientras se instala vamos a ir requiriéndolo. Entonces aquí arriba voy a decir voy a requerir uuid, pero quiero específicamente su versión 4. Ok, entonces una vez requerido su versión, lo que voy a hacer a continuación es que cada vez que guarde un dato nuevo voy a utilizar uuid y lo voy a ejecutar. Así de simple. Entonces esto va a generar un ID único y el resto se va a mantener igual, va a seguir guardando nuestro dato. Ok, entonces vamos a probarlo, vamos a guardar, vamos a limpiar la consola con cls y vamos a decir npm rundev nuevamente. Ok, localhost 5000, vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a refrescar. Ok, sigue funcionando tal cual, pero recuerda que hasta ese momento nosotros no estábamos guardando, de hecho vamos a verlo, no estábamos guardando con ese ID. Entonces voy a tener que eliminar los datos. Para eliminarlos en este momento es muy sencillo. Podemos eliminar simplemente el JSON de esta manera. Vamos a guardar y si refrescamos ya no hay nada. Pero vamos a guardarlos nuevamente. Entonces, por ejemplo, voy a ir a New Entry y voy a escribir de nuevo aerobot, Isaac Asimov, o de nuevamente voy a escribir el libro. De hecho, puede ayudarme de aquí. Ok, la imagen de nuevo aquí también ya la tengo. Creo que es este de aquí. Y la descripción también voy a escribirle Science Fiction Book. Vamos a guardar y ok, ya lo estoy guardando. Pero ahora sí, vamos a ver los datos. Vamos a ver que estamos guardando también con un ID. Y este ID ha sido generado por UUID. Entonces ya puedo empezar a encontrar ese dato específicamente. Vamos a guardar un dato más. Este dato que vamos a estar guardando en este caso va a ser cualquier cosa. De esta manera. Y vamos a guardarlo. Ok, en este caso se ve así. Entonces yo quiero eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Bueno, este botón de aquí es el encargado de hacer eso. Pero vamos a hacer un truco. No vamos a estar utilizando un botón en sí, sino un enlace. Pero ese enlace va a lucir como un botón. Entonces al final va a ser lo mismo. Vamos a salir de aquí. Vamos a guardarlo. Podemos guardar esto de aquí. De hecho, ha habido un cambio, por eso no me deja guardarlo. Vamos a darle no guardar. Porque como habíamos guardado un dato más, que es el dato cualquiera, no me ha permitido guardarlo. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en nuestro index.js y el botón lo vamos a cambiar. Va a ser un enlace.
Pero este enlace va a lucir como un botón. Entonces aquí igual va a tener el texto delete. La clase va a ser btn danger. Y el href va a ser la dirección de a dónde vamos a querer enviar esta petición para eliminar. Entonces, en mi caso, la petición voy a llamarlo delete simplemente, pero concatenado con el ID. Es decir, cada uno de esos libros tiene un ID. Quiero enviarle al servidor ese ID para saber qué es lo que tiene que eliminar específicamente. Entonces aquí le voy a decir al lado del delete, voy a colocar un símbolo de is y le voy a decir, esto de aquí lo vas a reemplazar por el book.id. Recuerda que cada libro tiene esa propiedad nueva llamada ID. Entonces, al hacer esto, vamos a ir a nuestra interfaz y observa aquí en la parte inferior de mi navegador. Si posiciono el cursor en el primer libro, puedes ver la dirección localhost 5000 /delete /el ID de este libro. Lo mismo con este otro libro. /5000 /delete /el ID de este libro. Entonces ya el servidor va a saber qué libro tiene que eliminar. Entonces para recibir este dato vamos a crear otra ruta. Vamos a ir a nuestras rutas de index. Y voy a crear aquí debajo otro enrutador que va a ser a través del método get, pero la ruta se va a llamar delete y un ID. No sé qué ID será, pero yo estoy colocándolo a través de estos dos puntos que un ID debe ser. Ok, entonces algo le voy a estar enviando ahí que va a estar cambiando. Luego voy a recibir ese dato y para mostrarlo por consola puedo hacer esto. Puedo escribir un console.log y puedo escribir un request.parent simplemente. Una vez tengo el dato, voy a enviarle un send que diga recibido. Ok, vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a hacer esto. Por ejemplo, voy a eliminar este dato de aquí. Envío delete y me dice recibido y el servidor ya tiene el dato en un objeto ID con ese ID que quiero eliminar. Ok, entonces con ese dato lo único que puedo hacer es empezar a hacer un recorrido, otra vez un bucle for para poder quitarlo. Porque recuerda que al final los datos ya lo tengo dentro de este arreglo books. Entonces simplemente voy a buscar ese ID dentro de este arreglo, lo quito y vuelvo a guardar el archivo. Así de simple. Entonces vamos a escribir aquí, vamos a quitar esto de aquí. Y voy a hacer esto. Desde books vamos a tratar de hacer uso del método filter. El método filter me permite recorrer un arreglo y aplicar una especie de condicional, y esa condicional es la que va agregando datos o no. Por ejemplo, en este caso, por cada libro que se recorra, voy a decirle que los agregue simplemente si no cumple con esto. Si book es diferente de request.parents.id. Es decir, todos los datos van a ser agregados en el recorrido, excepto el que cumple con el ID. De esta manera lo va a quitar de la lista. Ok, una vez quitado de la lista, esto me va a devolver un nuevo arreglo, que en este caso va a ser books. Es decir, voy a actualizar simplemente el arreglo. En otras palabras, lo que hace esta línea de código es que va a recorrer el arreglo, va a quitar el libro que ya queremos eliminar, y una vez quitado el libro, va a actualizar el arreglo. Una vez actualizado, vamos a volver a escribir el archivo. Y vamos a tener que ejecutar lo que ya conocimos, esto de aquí. Recuerda que estas dos líneas de código escriben el archivo, entonces lo copio, lo pego, y con esto ya tenemos nuestro archivo guardado, así de simple. Una vez guardado, vamos a redirigirlo a la ruta inicial. Vamos a guardar y con esto ya tenemos nuestro método de eliminar. Y es bastante simple. Vamos a ir a nuestra aplicación en el localhost 5000 y por ejemplo quiero eliminar este dato. Le doy delete y bueno, aquí tengo un error. Le he asignado una variable, algo... claro, aquí como he asignado una variable no lo puedo actualizar. Vamos a cambiarlo a un LED. Como le he asignado una constante no lo puedo cambiar, así que lo he cambiado a un LED, que es una variable. Ok, vamos a probarlo nuevamente. Localhost 5000. Vamos a eliminar. Claro, aquí el book, me faltaba el book.id. Vamos a guardar, vamos ahora sí a intentar delete y ahora sí se va. Ok, y si vamos en nuestro arreglo books.json y formateamos para ver cómo está luciendo, tan solo tenemos un objeto. Vamos a probar con este último y vamos a volver a entrar en nuestro books.json y ya no está tampoco. Ok, entonces con esto, como pueden ver, estamos guardando datos, eliminándolos y demás. Y con esto ya debería tener una idea de cómo funciona esto. Ahora, para terminar con este ejemplo, nosotros estamos navegando de esta manera. Con new entry, vamos a la ruta inicial y así. Y sería mucho mejor tener una navegación. Pero recuerden que hasta ese momento ya está terminada la aplicación. Así que si ya sabes eso y no quieres aburrirte más, ya puedes cerrar el video. Pero para aquellas personas que quieren tener una navegación y quieren terminar con este ejemplo, les voy a enseñar cómo agregar una navegación y demás. Vamos a hacer esto. Vamos a ir en Navigation y vamos a colocar una navegación de Bootstrap. Vamos a ir en la documentación de Bootstrap y vamos a buscar la sección llamada Components. Aquí vamos a buscar la sección llamada Navbar.
Navbar es en sí una navegación. Por ejemplo, aquí pueden ver una caja de búsqueda y demás. Vamos a bajar hasta donde esté este de aquí llamado nav. Vamos a copiar este código de aquí, que este código es esta navegación que están viendo. Entonces vamos a copiar, vamos a ir en nuestro archivo de navigation, vamos a pegarlo. Para formatearlo lo mismo, format document, y esto lo formatea. Vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el navbar, no quiero que diga navbar, o la navegación no quiero que diga navbar, sino quiero que diga expressbooks. El href, quiero que cada vez que dé un clic en este enlace me redireccione a la página inicial de mi aplicación, y el resto se mantiene. En cuanto al UL que contiene las pestañas de mi navegación, esto es lo que vamos a cambiar. Por ejemplo, el primer LI lo vamos a quitar, el último LI también lo vamos a quitar, y tan solo vamos a dejar los dos en centro. En cuanto al navbar, vamos a dejarle de esta manera, pero voy a colocarle ml-auto, margin left auto, para que se vaya hacia la derecha. Ok, vamos a guardar y vamos a ver cómo queda. Así está quedando nuestra navegación. Pero en este caso, de hecho, me falta utilizarlo. Para hacerlo, vamos a ir, por ejemplo, en index.js y arriba del contenedor quiero tener la navegación. Entonces voy a decir, quiero que incluyas desde partials el archivo navigation. Y así en cada archivo que quiero incluirlo. Por ejemplo, en new entry también quisiera la navegación. Entonces arriba del contenedor quiero que incluyas desde partials el navigation. Ok, vamos a guardar, vamos a ir a nuestra aplicación. Y ahora si refrescamos, como puedes ver tenemos en la página inicial una navegación. Pero también quisiera que las pestañas me redirijan. Entonces vamos a ir a navigation y vamos a cambiar el LI. Por ejemplo, cuando quiero ir a crear un nuevo libro, una nueva entrada, voy a decir new book. Quiero que me redirija a new entry. Ok, y de hecho la otra pestaña también podría quitarla simplemente, pero vamos a dejarlo de esta manera para que luego puedas utilizarlo en cualquier otra cosa. Vamos a guardar, vamos a refrescar y tenemos new book. Doy un clic y me envía al formulario. Doy un clic aquí y me envía a la página inicial. Ok, de esta manera ya estamos navegando de manera simple. Pero también quisiera empezar a agregar, por ejemplo, otra pestaña aquí que diga books para saber que esa es la página inicial. Entonces vamos a hacer esto, books, y aquí le digo slash, simplemente vamos a guardar, vamos a refrescar. Por ejemplo, digo new book, me envía el formulario books y lo mismo. Es decir, tanto esto como esto hacen lo mismo. Muy bien, ahora esto de aquí quisiera que tenga un fondo o tuviera un color y cosas por el estilo. Entonces vamos a hacer esto. En cuanto a la navegación, voy a cambiar el navbar light por navbar dark y el BG light por BG primary para que tenga un color azul intenso, casi el mismo color de este botón. Ok, entonces de esta manera está luciendo. En cuanto al color, el de fondo, quisiera que tuviera un degradado. Bueno, para hacer eso también podemos colocar digamos un degradado de CSS. Y no tenemos que escribirlo nosotros, hay páginas que nos dan esos degradados. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, una de esas páginas, se llama CSS UI Gradients. Ok, vamos a seleccionar una de estas de aquí. Podríamos seleccionar esta, combinaría bastante bien. Vamos a seleccionar esta, obtener el CSS, vamos a cliquear simplemente o podemos seleccionarlo todo y copiarlo. Vamos a ir en nuestra carpeta public y aquí vamos a crear un archivo llamado main.css. Y aquí voy a decirle, para el cuerpo de mi aplicación o de mi HTML, vamos a utilizar esta regla de aquí, esta regla que hemos copiado. Esto lo que hace es agregar un degradado. Pero quisiera utilizar este archivo, entonces vamos a ir en nuestros archivos que está relacionado con la cabecera, que es header. Y debajo de Bootstrap, debajo de la ruta de Bootstrap, voy a agregar aquí un enlace que va a ser hacia el archivo llamado main.css. Como puedes ver, no he agregado el archivo, no he agregado la ruta public main CSS, simplemente main CSS. La razón es que public no tiene el nombre como tal. Es decir, cuando lo hemos configurado desde Express, él ya sabe que todo lo que está dentro es público. No tenemos que colocarle el nombre de la carpeta. Vamos a ir a nuestra aplicación y refrescamos. Y como pueden ver, se está viendo de esta manera. Ok, no luce tan mal, tampoco luce tan bien, pero es como lo que podemos tener hasta este momento. Ok, vamos a probar finalmente agregando un libro para ver cómo se ve. De nuevo con los datos que ya teníamos. De esta manera, pueden agregar simplemente una imagen y vamos a colocarla de aquí, Science Fiction Book. Vamos a guardar y de esta manera está luciendo nuestro dato. Y a partir de aquí pueden ir agregando más y más datos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como pueden ver, no ha sido complicado, es simplemente para entender cómo hemos agregado algunos que otros archivos. A partir de aquí pueden mejorar más cosas. Ahora, este modo de cómo guardar datos en un archivo books.json no les recomiendo que lo hagan para datos grandes. Obviamente tiene una función,
pero no es para guardar datos grandes. No crean que van a crear una aplicación de una tienda virtual y van a guardar todos los datos de los productos, los usuarios, las categorías en un archivo JSON. Obviamente podrían, pero no sería lo más recomendado. Entonces, esto es tan solo para archivos pequeños. Por ejemplo, si vas a guardar, no lo sé, 10 megabytes de una aplicación, no lo sé, para configurar algo, bueno, puedes hacerle un archivo JSON. De hecho, muchas aplicaciones de escritorio funcionan así. Por ejemplo, la nueva terminal de Visual Studio, perdón, de Windows, funciona guardando la configuración en un archivo JSON. Y funciona bajo la misma idea. Escriben, leen el arreglo, lo reescriben, lo vuelven a guardar y la terminal cambia en su configuración. Entonces, para ese tipo de operaciones pueden utilizarlo. Este ejemplo al final salió de la idea de un suscriptor que tenía la idea de cómo guardar los datos en un archivo JSON. Bueno, aquí ya tienes un ejemplo. Y no solamente funciona para aplicaciones de ese tipo. Recuerda que la idea, lo más importante de esta aplicación es simplemente cómo leer el arreglo, escribirlo, leerlo, alterarlo, leerlo, eliminar algún dato, volver a reescribirlo y así. Esa es la idea. Puedes aplicarlo en cualquier tipo de aplicación. REST API, escritorio, etcétera. Aplicaciones de consola, etcétera. Muy bien, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy.